Mira, ahora le daba ¿a dónde has hecho? Aquí. Bueno, pues si queréis empezamos un poco. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. Yo vengo aquí como compañero y admirador, como colega de magisterio, porque la he visto trabajar y esto lo tengo que decir. Y siempre me ha encantado su forma de trabajar en clase, por lo que la he conocido. Laura Garrido, hoy tenemos el placer de felicitarla en su cumpleaños. ¡Santa! 9 de mayo. No voy a decir los años. Lo leí ya por examen de decir. Además de maestra, habla varios idiomas, entre ellos italiano e inglés. Fue maestra aquí en Andalucía, unos cuantos añitos, y tuve la suerte de ser compañero en el Radio Fonte. Y después, pues, parece que ha emigrado a tierras más altas, a las capitales de España, dentro de España, y ahora, pues, está actualmente en Getafe. Ahora mismo estoy en Valdemoro, en un pueblecito del sur de Madrid también. He cambiado, sí que es verdad que estuve en Mariana el primer año y ahora estoy en Diego Muñoz Torrero, en otro pueblo. Bueno. No está mal. Yo sinceramente espero tenerla otra vez por aquí de vuelta en cuanto pueda. Vamos a cruzar los dedos que sea pronto. Eso. Y tengo el placer y la agradable sorpresa de haberme encontrado con este libro que va a presentarnos ella hoy sobre un problema que se da en los centros educativos normalmente, pero también en la vida misma, en otros ámbitos, a otros niveles, que podemos llamarle bullying, acoso, bullying, en fin, tiene muchos nombres, algunos en inglés, pero que todos hemos conocido, más o menos cercanos en nuestros ámbitos de vida, al menos la mayoría, pienso, como protagonistas o como víctimas. De todo ha habido y de todo habrá, supongo. Pero este libro es una revelación para mí, y se lo he comentado a ella, de la valentía de expresarse y de abrirse en canal en unas páginas escritas con todo el sentimiento y la profundidad que contiene. Yo no me queda más que, aparte de recomendarlo, la lectura, de pasarle la palabra a la mujer. Muchas gracias por tus palabras y tu presentación. La verdad es que sí, ha sido, yo creo que es una novela que es necesaria en muchos casos por el tema tan serio que se trata como es el acoso, en este caso es de un adolescente y es el acoso escolar. Y ha sido valiente, además que costó escribirlo y sacarlo, y sobre todo, una vez que estaba hecho, era dar el paso para que realmente se convirtiera en lo que es hoy y la gente lo pudiera leer. Porque se estiró guardado en un cajón durante 4 años y ya estaba terminado de escribir y allí se quedó. Hasta que la primavera pasada ya me armé de valor y dije, yo creo que es el momento. Faltaba un capítulo que sí que pasó en la realidad y dije, lo tengo que escribir, y según terminé el capítulo, lo registré en autores y dije, se acabó, ya, sí que sale. ¿Descansaste? Descansé. Sí. Entonces fue un parto, como en la escritora. Realmente sí, digo, este es como mi bebé. Digo, mis compañeros están y mis amigos tienen hijos, yo al final pues escribo libros, de momento. La perspectiva donde tú narras los acontecimientos que suceden ahí, lo haces desde una perspectiva de adolescente. Sí. Pero, ¿cómo lograste contactar una voz para escribir? Tan peculiar, pues además que es una voz de lo que yo he tenido la suerte de alumnas mías que se lo están leyendo y que me han preguntado, ¿pero cuándo has escrito esto, Laura? ¿Realmente lo has escrito tú? Porque es que parece que realmente
estás dentro, además que es primera persona, o sea, es un adolescente y te metes dentro de su cabecita y de todo lo que está pensando, lo que está sintiendo, todas sus emociones. Entonces, esa voz la conseguí trabajando mucho, porque yo escribí el libro en un taller de escritura creativa y durante ese proceso los primeros capítulos sí que fueron de crear esa voz tan peculiar y de escribir el mismo capítulo muchas veces hasta que encontré lo que viene siendo y que no, esta es Sofía y este es el pensamiento de Sofía. Y hasta que llegué ahí tiré mucho, porque yo siempre he escrito, me ha gustado mucho escribir, entonces cogí muchos documentos que yo tenía de mi época, los diarios de aquella época, de cuando yo tenía 15, 16 años, y también me ayudó mucho los alumnos. Tú sabes, yo siempre estaba en quinto y sexto, y la verdad es que de escucharles diciendo, no, estas frases las tengo que coger, las tengo que meter aquí, de cómo se expresan ellos, entonces en ese aspecto sí que me ayudaron muchísimo. Pero ahora mismo, si hubiera sido el día de hoy, tenía que poner en plan todas estas cosas que... Sí, pero eso demuestra que no es ficción, sino que está tomado de situaciones reales del ámbito educativo. Pero no solamente trata del acoso, también hay amor, hay amistad y hay una experimentación con las drogas. Sí. Porque aparte de que sea una ficción, sí que intenté que fuera muy real. Entonces tenía que basarse en cosas que realmente estuvieran en la vida. La amistad cuando tienes 17 años, que es lo que tiene Sofía, es súper básico que tú te quieras sentir parte de un grupo. Y por desgracia, pues cuando tenemos 17 años, o cuando tenemos 16, 17, 18, incluso 20, por sentirte parte de ese grupo, haces cosas que realmente no te apetecen. Y dices tú, puedes salir desde lo básico de... Es que hemos quedado, venga, que vamos a salir, venga, sal, y al final dices tú, jolín, estoy súper cansada, pero voy a salir. Que en esas cosas dices, bueno, estoy haciendo algo que no me apetece realmente, pero no es tan grave, pero sí que hay cosas que sí llegan a ser graves y que se marcan, sí que aparecen en el libro, que son cosas mucho más serias y que ya una persona como nosotros mismos nos tenemos que marcar unos límites de decir, bueno, yo hasta aquí sí puedo permitir, pero a partir de este punto no voy a hacer lo que tú quieras por hacerme partícipe de tu grupo. O sea, como puede ser, venga, fuma, que esto se da mucho en los jóvenes y todos nos pasa por ahí, venga, no cigarros, no, si es una calada. Y al final dices, ¿por qué tengo que hacerlo si realmente no me apetece? Y ahí sí que se ve el tema de la amistad. En el amor es que lo estaba pasando tan mal, Sofía, a lo largo de la historia es a través de un curso escolar, y lo estaba pasando tan mal, la estaba haciendo sufrir tanto que dije, la tengo que endulzar un poquito. Entonces, como estaba en la edad, pues creé un personaje que sí que aparecía desde el principio que estaba escribiendo, creé a Rida, que se llama, y pues le hice descubrir también todas las emociones y toda la intensidad con la que se vive el primer amor, el primer beso, todo que si echamos memoria para atrás y nos recordamos, está todo tan intenso y tan bonito que dices, que merece mucho la pena. Y la droga es que tú sales por un parque y hueles y tenía que estar, al fin y al cabo, para que fuera parte de esta realidad. Pero sí que es verdad que se tocan muchos temas, pero sin perder de vista el eje central, que es cómo se estaba sintiendo Sofía a través de que empezaron con unas tradiciones de las amistades y al final terminó siendo un acoso bastante grave. Eran insultos y llegó menosprecios, incluso agresión física que tenían que estar ahí. En el plan del rol de la pandilla, de los amigos, sí hay que ser muy valiente para decir yo no participo, ¿verdad? Es difícil a esa edad. Es muy complicado porque además no tienes los recursos ellos mismos de decir, y si digo que no, me voy a sentir excluido, no van a querer hablar conmigo, me van a dar de lado y luego ¿qué? Pero tienen que haber, o sea, lo tienen que entender que aparte de que, pues si en ese momento no te dan tu lugar y esta no es tu gente, pues va a aparecer mucha más gente en nuestra vida. Lo que pasa es que con eso será muy complicado. Sí, me crea un gran conflicto, ¿Hay alguna escena que te haya resultado especialmente difícil de sacar? Fue difícil por la intensidad que tenía.
No se oye. No, tiene que acercarse. Ahora. ¿Sí? Claro. Ahora mejor. Sí. Pero tenemos buen torrente de voz. Como buenos docentes. Sí, pues hay un capítulo que es por la crudeza, porque también fue rescatado de documentos de diarios y escritos que yo tenía en aquella época. Es el capítulo, creo que el 25, en el que Sofía, en esa catarsis de no puedo más, mira si me emociono todavía al recordarlo, pues en esa catarsis está escribiendo una carta y además fue como en varias, lo tuve que escribir en tardé casi un mes en escribir, porque fue escribir la carta. Luego, ya con lo que ello conllevó, con todas las emociones y con todo ya sacado fuera, dije, bueno, sí, está muy bien, pero yo no puedo meter una carta, porque no aplica en este libro una carta así sin más en un capítulo. Entonces le tengo que meter con qué está pensando Sofía a la vez que está escribiendo la carta y lo que está sintiendo físicamente al estar escribiendo, porque además era como que estaba somatizando. Y es muy intenso y es uno de los que yo recuerdo que fue difícil de sacar, y cuando quedó, yo de las veces que lo he revisado, hay algunas que incluso me le he saltado porque digo, no me apetece ahora sí. El proceso. Bueno, el libro parece estar dirigido a jóvenes, pero su intención también es que los adultos podamos aprender un poco de estas situaciones, de cómo afrontarlo, ¿no? Eso es, al fin y al cabo nunca dejamos de aprender, y como adultos tenemos que aprender en muchos momentos que como padres tenemos que intentar ver en qué momento están nuestros hijos, si lo están pasando bien, si no, hay muchas veces que se están callando, le están pasando algo, como le pasa a Sofía, y no sabes qué le está pasando, intentar detectar estos problemas, pero también es un poco pues sensibilizarnos de que al fin y al cabo son adolescentes, son niños, y meternos y recordar un poco qué se siente en aquella época. Tengo otra pregunta aquí, pero creo que la voy a dejar para el final. Vale. Si tú hubieras leído un libro como el tuyo cuando eras adolescente, ¿piensas que te habría ayudado en algo a entenderte o a entender? Yo creo que probablemente sí. Es también un poco de... Sí, o sea, si yo como estuve en este momento en el que, por desgracia, ¿no?, sufrí que se estaba metiendo mucho conmigo, sufrí acoso escolar, si yo lo hubiera leído, hubiera dicho, joder, no soy tan rara, realmente. O sea, lo que me está pasando a mí le pasa a otra gente. Y igual, esto sí que hubiera salido, me hubiera atrevido a hablar en aquel momento diciendo, oye, me está pasando esto. Y además la idea cuando yo escribí este libro, aparte de que sí que fueron vivencias mías personales, el primer año que yo trabajé en Sevilla, que era una pipiola con 25 años, pues tenía una clase de quinto de gente espectacular, y había niños que conectaban mucho con ellos. Y había una niña en especial que tenía una creatividad espantosa, hacía narraciones muy buenas, a mí me encantaba de leer, y la tenía mucho cariño, y con la madre pues tuve mi relación después, porque tuve una época que vivíamos en el mismo edificio. Y trabajaba, además estaba en Sevilla y trabajaba en una tienda de telas. Entonces, un día me fui a comprar la tela para el traje de flamenca, llegué allí y le digo, ¿qué tal? No voy a decir el nombre, protección de datos, digo, ¿qué tal está? Y me dijo, Laura, pues es que no la veo yo que esté demasiado bien. Digo, ¿pero qué le pasa? No la veo yo normal, es que no sé si se está cayendo cosas, si le pasa algo, no sé. A ver si tú que tienes confianza con ella consigues hablar con ella y a ver si sabe te dice a ti algo. Me seguía en redes, entonces apunté a hablar con ella, digo, ¿cómo estás? Y me dice ella, bueno, digo, ¿pero pasa algo? Bueno, o sea, estaba ahí como, quiero contarlo, pero no sé cómo, quiero contarlo, y le conté, digo, te voy a contar una historia, muy de nosotros, ¿no? Entonces le dije, pues yo conozco a una chica, y le conté un poco mis vivencias que yo había tenido cuando había tenido 16 años, y le dije, ¿por qué le pasó esto? Y es súper importante que yo ojalá en el momento de que pues al final habló. Oye, y es lo importante de que hay que hablar, no se lo dije así como muletilla, hay que meter una moraleja para que haya estado contando una fábula. Y pues semanas después volvimos otra vez por la tienda de telas y le pregunté, ¿qué tal está? Y me dice, Laura, está ya. Digo, ¿qué pasaba? Dice, pues que la estaban acosando pero de una manera brutal en clase, pero sus propias compañeras que habían estado con ella en el colegio. Y en ese momento dije, si yo he conseguido ayudar a una niña que hable, porque sí que me contó cosas de la conversación que yo había tenido con ella, digo, es evidente, ¿no?
Digo, si yo he conseguido que esta chica hable y que se le dé voz y que hayan conseguido que esto parase, ¿a cuánta gente no puedo ayudar escribiendo una novela? Muy importante. Muy importante. Entiendo que este mensaje para los jóvenes que sufren acoso y a quienes se representan en el libro y en lo que acabas de contar, Sí. pues es muy fundamental en estas situaciones ayudarles a expresarse. Sí, es súper importante y que entiendan que tienen que hablar, que aunque les parezca que es lo más mínimo, que hablen, que tengan la confianza con el adulto que tengan de referencia, o su padre, su madre, su tía o su tío, pero que por favor hablen. Hay cosas que, bueno, tenía preguntas, pero como es que me encanta que te estés abriendo de esta manera, porque ya has hablado un poco de cómo has convertido el libro toda una experiencia no solo personal, sino también observada en situaciones, sobre todo en nuestro trabajo, que lo vemos de vez en cuando, como dice. Pero me encantaría que pudiera, si quieres, compartir alguno de los fragmentos. ¿Para conocer la voz de Sofía, por ejemplo? Por ejemplo. Venga. Ando deprisa al baño. La gente está pelotonada en el pasillo. Todos tienen prisa en salir. Parece que se ponen de acuerdo para estar en el pasillo y cada vez me cuesta más avanzar. Puta mierda de primavera tiene a la gente ralentizada. Me choco. Mi corazón parece que va a salir del pecho y se va a poner a latir en mitad del suelo. Me comienzan a temblar las manos, sudosas, frías, y esta lengua como una mojama. Piensa en limones, limones amarillos, limones jugosos, ácidos. Visualiza los limones, 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 limones. Por fin un poco de saliva. Mierda. Esta mano no puede ser de otra persona. Ya estaba casi en el baño. Me repugna sus dedos helados en mi piel. Otra vez esta bola ácida en la boca del estómago. Cierro fuerte los ojos. Aprieto mis párpados como si eso me permitiera estar lejos de aquí. Hoy no pasará. Hoy no pasará. El mantra se repite en mi cabeza. La mano aprieta mi hombro. Siento cada dedo clavándose en mi piel. La bola me sube por el esófago. Tengo ganas de vomitar. Voy a girar la cabeza cuando me empujan hacia adentro. Su mirada violenta, su sonrisa vencedora. Me quema la garganta. No, Sophie, aguanta. No vayas a ponerte a llorar ahora. Hoy también pasará. Nos hace revolver por dentro algunas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, y volviendo un poquito a ti, esa vena de escritora ya has comentado que desde chiquitita tú vienes escribiendo de todo. Tenía, sí. Era muy de diario, yo creo que por lo típico de la comunión que te rogan en el diario empezabas a escribir, pero sí que es verdad que tenía una cajita que cuando volví a mi casa de Madrid la encontré que tenía poesías, incluso escritas de cuando tenía 10, 12 años o así. Y lo que a mí me marcó realmente fue cuando tenía 15, 16 años, leí la novela de Rebeldes, que además viene en la biografía, ¿no? Y había sido escrito por una chica que tenía 16 años cuando la escribió. Y ya a partir de ese momento era mi referencia y yo decía, yo quiero ser escritora. O sea, tenía la misma edad que en aquella época escribí lo que quería que fuera mi primera novela, que también estaba en esa cajita guardada y la tengo allí. Y entonces pues era como, yo voy a escribir. Y sí que es verdad que luego en la bachiller, la universidad y demás lo pierdes un poco de vista, pero sí seguí haciendo mis escritos y demás, hasta que ya conseguí y retomé por todo lo grande con una novela. Aquí tenemos. Bueno, tendrás que hacer pues, un recopilatorio de esa poesía. Hombre, claro. Además que tendrás la frescura y la inocencia de una época que te ha influido para llegar hasta aquí, de momento, pero supongo que habrá más en el tintero, ¿no? Hay más. De momento, ahora mismo tengo terminado un cuento infantil, que ya se me ha interesado una editorial en él, que es ciencia ficción pura y dura, porque son unas cosas que dices tú, jolín, yo lo veo. Realmente, yo cuando me lo terminé y me lo leí, digo, es que lo estoy viendo como si fueran dibujitos animados. Sí, y ahora estoy en otro proyecto en el que ya tengo, porque yo soy muy de... pienso mucho y escribo poco. Entonces
porque me tiro mucho tiempo pensando y le doy mil vueltas a las cosas, ya tengo todos los personajes, sé quiénes son cada uno de ellos, sé lo que le va a pasar y me tengo que sentar a escribir. O sea, pero sí que está, hay algún capítulo escrito. Al principio iba a ser para un poquito más adulto, pero sí que es verdad que viendo que tengo que crear como un público en el que vender las novelas para que me sigan buscando y que sea todo más fácil y no empezar de cero, tuve que bajarles un poquito la edad. Entonces, en aquel momento tenía 30 y ahora ya estoy, lo que tenía escrito lo estoy reescribiendo a que tienen 18 y están que se van de viaje de fin de curso. Vamos, lo está rejuveneciendo un poco. Bien. Bueno, yo he dejado la pregunta polémica quizás para el final, porque como profesionales del sector, somos varios aquí. aquí hay algunos, sí, algunos. En el tema de acoso escolar, Sí. en los centros, no solo de primaria, sino de secundaria, ¿cómo le ponemos al niño, que se dice en mi tierra? ¿Cómo le ponemos al niño para que podamos atajar, vislumbrar, descubrir y ayudar? Cuando Pues estamos haciendo mucho tema de prevención, que lo hacemos en los colegios, que le hemos informado a las criaturas de esto es bullying, esto no, esto sí, esto no. Hay muchos que se han confundido, porque hay que decirlo, se han confundido ya cualquier cosa, tanto para los niños como para los padres, esas cosas, y te dices, joder, es que es un tema muy serio. Pero yo lo que veo esencial es, como trabajo como tutor y como maestro, no es, o sea, como prevención, es crear una cohesión de grupo. O sea, y de hacer que ese grupo sea una piña desde el principio del curso con ciertas actividades, ciertos juegos y demás, y entonces a partir de ese momento en el que tú consigues que tus alumnos sean un grupo realmente, entre ellos se apoyan y no va a venir nadie de fuera a meterse con ellos porque entre ellos mismos no lo van a permitir. hacer equipo. Sí, hay que hacer equipo. Además que acabo de ver que hay por aquí un alumno mío, Ajá. que ya es mayor. Bueno, Bueno, hay dos alumnos míos. Pero hay uno de ellos que es más mayor, que sí que me pilló en la época de 15, que tenía 12 años, además está cuando compartíamos cole. Igual puede hablar de si se sentía parte del equipo o no. No sé si le apetecería participar. tiene la palabra. Te ha dicho que la pregunta que Que si era el grupo, o sea, que si conseguí eso, de conseguir que vosotros fuerais un equipo y estuviéramos a una y montamos el musical. nosotros con mis compañeros siempre nos llevamos muy bien y siempre nos hemos respetado y nunca había problema con nadie que se metiera con nadie más. Siempre hemos sido un grupo muy bueno. Sí. Eran más majos. Cuando hicimos el musical de Aladín. ¿Qué persona hacía? Aladín. Ah, que era protagonista, ¿no? El ojito derecho de la maestra. Muy bien, me alegro. Y Alejandro era más pequeñito. No sé si lo recordará, pero ¿te gustaba cuando estábamos en infantil de 5 años? Bien, bueno, oye, mira. Mira, algo me has hecho bien. Hombre, tú. No. Lo has hecho bien. Sí, yo no sé si abrir un poquito Abrimos micro, yo el creo, micro ¿no? y que pregunte lo que le parezca oportuno. Me gustaría hacer una preguntilla. Sí. Hablabas de un último capítulo que te quedaba que escribir, algo que tenías pendiente. ¿Tiene algo eso que ver con la carta que has mencionado hace un momento o es dos cosas totalmente diferentes? No, son cosas diferentes. Porque la carta está escrita desde la primera vez que me puse, porque además yo no escribía en orden. O sea, yo iba escribiendo y decía yo, menuda locura, porque claro, luego dices tú, pero es que en este, claro, había que cambiar luego cosas, pero la carta fue en un momento en el que yo sentía que tenía que escribir eso ya para conocer realmente a Sofía y que tenía que estallar. Entonces escribí esa carta y luego ya la guardé para después. Pero el último capítulo era una cosa que sí que pasó realmente en la realidad y que me di cuenta de, en ese momento diciendo, joder, estoy haciendo, perdóname el taco,
bueno, el tonto. Iba a decir lo que sé. Pero estaba haciendo el tonto y dije yo, digo, pero que no puede ser. Y fue en ese momento en el que ya también fue como reaccionó y estalló en mi vida personal todo. Mis padres se enteraron en aquel momento y ya fue como, Laura, ¿qué estás haciendo? Y era como, ¡guay! Y ya quería romper. Entonces sí que es verdad que ese momento pasó en la realidad y no sabía cómo meterle, porque claro, me faltaban personajes porque al ser una novela tuve que eliminar a mucha gente de que realmente está en una vida y centrarme en unos cuantos. Entonces le tenía que meter ese papel a otra persona y hasta que ya conseguí decir, no, tiene que ser Lida, porque es la persona que está apoyando a Sofía durante toda la novela. Entonces hasta que llegué a la conclusión de que tenía que ser ahí, pasó. Si os lo leéis es el capítulo de paracetamol. Sí. Un nombre seguramente muy apropiado. Sí. Pero vamos que recuerdo una entrevista que le hicieron a Sabina que decía que sus canciones las hacía cogiendo los papelitos que dejaban en la compra y después los iba componiendo según iba el tema. Entonces es propio de creadores y de creadoras, ¿no? Sobre alguna cosa más. Sí. A ver, tú hablas, aquí no lo he podido aún leer, pero lo que te he escuchado. Referente, hablas de esta mujer que le han pasado cosas. Sí. Bien. Pero se ve y defiendes a los que le han provocado esas cosas. No. ¿Por qué? Porque son agresores. Pero tendremos que ver al agresor. Aparece en la escena de la agresión, a ella sí aparece y aparece. ¿Cómo aparece? Pero te ponen un poquito. Sí, aparece como la mala, porque es la que viene a fastidiar. Pero la mala también tiene una parte buena, que te explico. Yo cuando tengo que escribir o cuando mando a escribir, tengo que defender a todos los personajes, al bueno y al malo, al que creemos bueno y al que creemos malo, porque yo no me entero muy bien, no lo he leído, y a mí me parece muy interesante y ya te he dicho que me lo voy a leer con mucho cariño, pero conocer y que se reconozcan esos otros. ¿Por qué les ha llevado? Por ejemplo, imagínate, es una mala, ¿no? La mala es una mala. No es un malo, sino que es una mala. Bien, esa mala, ¿qué le ha llevado a ser mala? Tú has estudiado, a través de la misma pedagogía o la psicología, tú sabes perfectamente que los niños ven el comportamiento de los padres. ¿No? Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina esa mala? ¿No? En este caso, como la novela es en primera persona, nos metemos en la mente de Sofía, ella te puede contar solamente lo que ve. Entonces, por eso yo te he dicho que al principio dice, me gusta mucho crear a los personajes. Entonces, yo la historia de la mala sí que la tengo, pero aquí solo se ve ciertas frases que la amiga que ha traicionado le dice, es que igual ella, y dices tú, pero es que no me vale con eso. O sea, por muy fastidiado que yo esté en mi vida, no me da derecho a fastidiar la vida a otra persona. O sea, tendré que gestionar mis cosas, como mis fastidios y mis cosas, en vez de hacerle la vida imposible a una persona. Entonces sí que aparece, y Sofía te la describe como esa persona a la que a ella la está destrozando, que realmente le pueden pasar cosas detrás, claro que hay cosas detrás, pero a la persona que se lo está haciendo, en este caso es Sofía, no lo sabe. Yo lo voy a leer, pero era una pregunta porque vemos continuamente, eso se ve, lo que has contado. Ese personaje, bien, ese es el bueno, ¿vale? El bueno, ¿desde qué punto de vista? Porque hay que ver el otro punto de vista. En la historia en general,
una historia, la que sea, la historia de los reyes católicos, que se lleva mucho, y demás, te presentan una parte y la otra. Sí, pero eso, como ha dicho Manolo, No, sería la segunda parte, contada lo de hoy también pasará, contada desde un papel de Aroa. ¿Vale? Pero mi pregunta era si defendías a esa otra. Defender no significa decir voy a sacar todo lo bueno de la otra persona, sino saber los porqués. Famosos por qué. La palabra que más me gusta de los niños. ¿Y por qué? Y la más odiada. ¿Perdona? Y la más odiada algunas veces. Sí, la más odiada, pero la más maravillosa. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Es eso, se da alguna pincelada, pero tampoco puedo contar muchos porque Sofía con ella realmente es el contacto que tiene y la veces que se encuentra con ella muy agradable mucho. No te lo puedo contar más. Yo te digo que no te lo digo este fin de semana porque ando un pelín liado, pero el lunes me la leeré. Como tengo tu WhatsApp que lo lees cuando puedes. Ay, soy un desastre con el móvil y ahora es que me han obligado con redes sociales, madre mía. El precio de la fama, eso es el precio de la fama. Sí. Claro. Tú sabes lo que yo le digo a los actores cuando se quejan. No quería ser actor, pues te jodes. Claro. ¿Puede ser la pregunta que acaban de formularte un nuevo principio para una futura segunda parte? Podría ser, por ejemplo, la visión de como comentaba, la visión desde el punto de vista de Aroa y contar la misma historia o la misma episodio, el mismo curso escolar, pero con otro punto de vista. Sería una buena idea. La de los acosadores. Sí. Que los acosadores sepan por qué son acosadores, porque a lo mejor no saben si son acosadores o graciosos. Porque muchos acosadores se creen que lo que son simplemente graciosos. Por ahí por donde se empieza. Ah, que lo estás hablando ahí atrás. Oigo. No, oye. Se parece a mí cuando quiero tablear algo y digo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Pues aprovechar, porque luego van a salir las preguntas aquí. Sí. Leemos la parte, por ejemplo, que es un poco más dulce de cómo se muestra un poco aquí ese primer amor. Página. 103. Te mola, lo sabía. Y tú ahí también, que se nota, pava. ¿Cómo te has dado cuenta? Si un tío te acompaña a casa y se queda contigo, ¿qué te crees? Sonriendo y demás, ¿qué esperas? ¿Que te dé las gracias y te subas a casa? ¡Qué payasa, Sofi! ¡Métele ficha, tía! Si el chaval está como un cañón. ¿Meterle ficha? Sí, claro. ¿No se ha quedado así como quieto mirándote el triángulo? Me dice mientras se señala los ojos y los labios. Están hablando Sofía y la hermana. Espera un 5 por respuesta, lo sé. Hago memoria y la verdad es que, joder, lleva razón. Sí que es verdad, recuerda a Rida fácilmente sonriendo y haciendo eso en más de una ocasión. Sí, alguna vez lo ha hecho. ¿Ves? Es de manual 1 de tío, Sofi. Si hay triángulo, quiere beso. Lo que pasa es que no te atreves porque no te ve a ti muy echada para adelante. ¿Tú qué haces en ese momento? Miro para abajo porque me pongo nerviosa. Es que es tan inocente, mi chica. Pero... Real como la vida misma, que se llama. ¿Verdad? Sí. ¿Alguien más? Me han preguntado la básica, Haztela. ¿Hay algo de ti en los personajes? Esa siempre. Está claro. Tú no puedes escribir esto Sin haberlo vivido. Por lo menos vivirlo. Sí, pero... ¿Cuánto es el tanto por ciento del 1 al 10 o del 1 al 100%? ¿Cuánto crees que hay de realidad o de casos reales no
quiere ser, no tiene por qué ser decir, pero simplemente que lo haya vivido o directa o indirectamente, que haya más o menos plasmado en la novela. De casos que yo haya presenciado. Sí, que hayas presenciado eso. De alguna u otra manera. Y de cámara nutrido. 3. Y al fin y al cabo las emociones son las mismas. ¿Y lo plasmaste, o sea, tal cual o...? Hay mucho, a ver, lo que está mucho plasmado es de lo que yo viví realmente. Entonces luego sí que hay cosas de que te nutres de otros casos que hay, pero el tema de emociones, pensamientos y todo el mundo interno que tiene Sofía sí que es mucho de cosecha propia y de vivencias personales. Luego los otros sí que es verdad que están, a ver, es una novela y está ficcionada. O sea, gracias a Dios que no me pasó todo lo que hay aquí. Por favor, cuando lo leáis, no lloréis por mí. Pero no pasó todo, pero hay emociones que te hagan lo que te hagan está, porque te mina la moral. O sea, si una persona, tú tienes a una persona que te está insultando, te está haciendo el ridículo, te coge todos los recreos y te pone a darte collejas, no sé, y tú ves que estás sola ante todo esto porque no encuentras a quien contarle todo lo que te está pasando, la autoestima se te cae a los suelos. O sea, dices tú, yo que valgo una mierda. Yo que lo que yo quiero es quitarme del medio, porque en muchos de los casos es lo que piensan. Yo lo que quiero es desaparecer. O que por favor que no me vean como esta serie tan famosa que están ahora. Pero es el mismo sentimiento, la misma emoción la que te lleva a decir, por Dios, que acabe esto, sea como sea, pero que acabe. Perdona, mira, una de las cosas que más me ha llevado, ¿los de atrás me oyen bien o tiro así de resonador? Bien, vale. No, es que se puede hablar así. O tiro. Cuando has empezado a hablar, me ha llamado la atención una cosa que he dicho, es escritora. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que has dicho, los personajes me hablaban, no hablaba yo, me hablaban, al escritor le habla, no habla. Él, aunque tú digas, tienen parte de mí, sí, claro, tienes tu vivencia, pero te hablaban porque necesitaban, esos personajes estaban en el aire. Así que yo quiero la segunda novela, pero vista de... Yo te cuento que uno de los ejercicios que yo hice para crear la voz de Sofía y la voz de Aroa, que si le tengo guardado, las encerré a las dos en un ascensor, estropeado durante 1 hora. Y ese es un texto que tengo escrito y que son por lo menos 5 folios. Y desde ahí dije, entiendo a Aroa y entiendo a Sofía. ¿Y pueden haber sido amigas? Igual en otras circunstancias, sí. Lo que pasa es que Aroa era muy hija de su mamá. Bueno, pero era porque era hija de su mamá. Sí. Hay que saber, porque también conoce las historias de hijas de su mamá que llegan a ser hijas de su mamá por algo muy determinado y les ha llevado hacia eso. Sí, pero hay otras veces que no hay justificación, que es simplemente porque les gusta hacer daño y punto. No. Y disfrutan porque viendo a Rosa pasándolo mal. Ahí podríamos discutir toda la tarde, la noche, los 3 cubatas. No bebo alcohol. O sea, que lo de los 3 cubatas no se lo dejo. ¿Alguna pregunta más? Pasamos a formar parte ya. Sí. Os voy a proponer una actividad de las que a mí me gusta mucho hacer en las clases. Habéis visto que hay un mural aquí con un hashtag que pone hoy no pasará. Pues ahora, y en la mesa hay unos post-it y unos rotuladores. Entonces, ahora me gustaría que participarais con nosotros y cogemos un boli, un rotulador y un post-it y tenemos que escribir una frase bonita que los que somos más mayores, que nos haya gustado o que nos hubiese gustado recibir cuando éramos adolescentes. Vamos a pensar en nuestro yo adolescente y qué me hubiera gustado, un consejo que me hubiera gustado o algo que me hubiera gustado que me contasen, y los que sois más jovencitos, algo que realmente os sirva
para vosotros, para que os haga sentir bien. Y ahora con eso os invito también, si tenéis redes, que hagamos fotitos y las colguemos con el hashtag. También sé que de allí, que yo sepa, se han leído la obra pocas personas, una seguro. Sí. Joder, una suerte que está mi madre entre nosotros. Pero que cuando la leáis, que sé que va a ser, que me escribáis vuestros comentarios o lo que sea. Me buscáis por Instagram, que luego viene además en el libro puesto aquí mi Instagram, y me comentáis. A mí me encanta que me contáis qué os parece y demás, me apasiona, y luego poder hablar sobre ello. Porque además he tenido la suerte de que las alumnas mías han estado leyendo la obra y venían a clase y venían: Laura, estoy en el capítulo, ¿pero por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Digo, pues no te puedo hacer spoiler, pero y esto es que no te lo puedo explicar porque luego 3 capítulos más adelante te lo van a contar, tú tranquila. Y me ha gustado mucho porque La en verdad, impaciencia de la sí, juventud. pero que ha sido tertulia literaria al final, entre ellas, y era como, oh, qué bonito, que estén aquí, se ponían todas en los recreos con sus libros, digo, mira que Eso que se pretende. luego os tenemos que obligar a leer, y este año hemos conseguido que os guste leer. Digo, qué contenta estoy. Bien. Integrarse. Así que- Pues, ¿empiezo yo? Venga, Y así ya rompemos el hielo un poco. vamos a ello. Algo- Sí, por fin. Venga. Algo que le diría yo a una persona que se siente... O a tu yo adolescente. ¿A mí yo adolescente? Sí, algo que te hubiese gustado. No te gustaría conocer. Era una broma. No, solo. Los favoritos no te importan. Es que mi yo adolescente fue muy raro. Porque como entré en la universidad y me enseñan los grises, yo no tengo un yo adolescente. ¿Tenéis cosas por aquí? Un consejo o algo bonito que te gusta escuchar. ¿No? ¿No? ¿Te animas? Algo bonito. Un consejo que le dirías a tus nietas, por ejemplo. ¿Tenéis por aquí cositas o no? Lo que ¿Vas a se poner llama aquí? son los capítulos. Que le demos la idea, que le demos la idea. Sí.